tenemos más información con nuestro teléfono. Hoy en día tenemos más información. Cada persona que tiene un smartphone tiene más información del presidente de los Estados Unidos ha tenido en el 83. El presidente de los Estados Unidos hace 20 años tenía menos información de cualquier persona del mundo. Así que si tú estás vendiendo información, vas a perder. Instead, lo que tienes que hacer es tienes que agregar valor. Y yo sé que estoy diciendo eso mucho, pero eso es el nombre del juego ahora. Si tú no puedes agregar 9 veces valor, una vez venta. 9 veces más valor, una vez venta. Y eso es el proceso. ¿Y qué es sexo de ideas? La intersección de tus ideas. Dime tus intereses. Y me dijo, es que me gusta la playa. ¿Quién no? ¿Qué más? Me gusta pasar tiempo con mi hija. Yo soy una madre soltera. ¿Qué más? A mí me gustan las cosas que tienen que ver con bienestar. Salud, comer saludable, hacer yoga, eso. Okay. ¿Qué más? A mí también me gustan los retiros. Pero ¿tú sabes algo? Es muy difícil encontrar un retiro que no es tan caro que también permite a niños. Y yo tengo mi hija, el papá no estaba, estaba en, I said, ok, se llama Lorena, tú y yo vamos a tener sexo. I said, Brian, pero solamente quería hablar contigo de negocio. No, tranquila, vamos a tener sexo de ideas. Le dije, ¿por qué tú no empiezas un retiro por la playa donde enseñas cosas de bienestar para madres solteras con sus hijas? Empresa. Porque si yo tengo 15 años, yo estoy haciendo la misma cosa y necesito conectarme contigo y con tu producto. Porque yo voy a comprar tu producto porque me conecta contigo y con tu marca, ¿no? También contigo, o sea, tú no vas a estar ahí. ¡Chocolate! Mira, es simple, chicos. Son dos cosas diferentes, ventas y mercadero, ¿no? Y si no estás enfocado en las dos, en cómo puedes agregar valor, tocando puertas, construyendo relaciones, y también como esa ayuda con la venta, tenemos que pensar en los dos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esta noche esa cambia tu vida. Mira, ¿te gusta eso? Sí. No sé si se notan, pero no soy latino. ¿Se notan? No, ay, gracias, qué lindas. Pero no se preocupen porque yo soy latino. Esperen. ¿Qué es un latino? Es un gringo de sangre, pero un latino de corazón. ¿Aplausos o no? Haces una lista de 25 personas que está influenciando a la comunidad que quieres llegar. Agrega valor, hace tu tarea para saber más o menos qué es importante para esa audiencia y de ahí tú puedes empezar a preguntar a esa persona cómo es la manera que pueden trabajar juntos agregando valor. Tú siempre quieres agregar más valor de lo que estás recibiendo. Tiene que ser así o nadie va a trabajar contigo, punto. Por eso empecé con escalando lo que antes no era escalable. Así que mi punto es eso. Para ser un buen vendedor, no tiene que tener 5 millones de seguidores. Todo el mundo está loco por los números, pero los números no valen. Tú puedes comprar seguidores. Chévere, tienes 1.5 millones de seguidores. Nadie está escuchando de lo que estás diciendo. Yo prefiero tener 5 personas que realmente me están escuchando de 1000 personas que no están escuchando nada. Así que eso es un ejemplo perfecto. Cada uno de ustedes que quieren empezar una empresa, se los juro que mañana, si haces 100 o 200 o 300 o 400 o 500 llamadas de teléfono, ofreciendo lo que están ofreciendo, ya tiene negocio. No es tan complicado. Tienes que crear en tu producto, tienes que trabajar y tienes que tener relaciones existentes que entiende que realmente tú estás pensando en ellos en una manera diferente de vender. El contenido
es lo que es importante. El valor es lo que es importante. No cómo te ves, no cómo tu voz suena, no cómo está tu pinta, el contenido. Las redes sociales es el estado actual de Internet hoy. Más de la mitad de cada minuto que pasamos por teléfono es en las redes sociales. Es en Instagram, Facebook, Twitter o Snapchat. ¿Cómo vendes como tu abuelo en una red digital? Así. Sabes todo de fueras de tu cliente y usar las redes sociales para saber más y más y más y sorprender a tus clientes. Usando las redes sociales, escalar lo que antes no era escalable. En este momento hay una diferencia muy grande entre las ventas y la marca y tiene que ser los dos. Las ventas obviamente son importantes si quieres tener una empresa, pero si no tienes una marca personal, todo el mundo está ofreciendo los mismos productos, servicios, ideas que tú estás ofreciendo. Entonces, la diferencia que tú puedes tener es la marca personal. Entonces, paso número 2 es empezar a crear una cosa de contenido que en 2, 3 o 4 años iba a pasar. Ellos van a poner todo de esos $80 billones ¿dónde? En Facebook, en Instagram. Y ahora la pauta que podemos comprar por $5 va a estar 85 en 2 o 3 años. Chicos, eso es súper importante que entendimos. Porque si nosotros no estamos aprendiendo cada día cómo podemos alcanzar a más personas y cómo podemos agregar más valor de nuestra competencia, que en 3 años cuando viene $80 billones en Facebook, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque Facebook solamente permite algún contenido llegar a tu feed. Tiene un algoritmo y es súper inteligente. Es la razón por cual Twitter está perdiendo, porque Twitter está dándote toda la información y es demasiado. Facebook por lo menos sabe qué es realmente lo que a ti te gusta y te manda eso. Pero lo que va a pasar, yo no voy a poder pagar $100 por una pauta a alcanzar 100 personas o 1000 personas. Pero Macy's y Coca-Cola y Familia y Sura pueden.